Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Les agradecemos a ya casi las más de 60 personas que tenemos conectadas el día de hoy. Muchas gracias a todos pues, por participar y por haber aceptado la invitación que hacemos desde el Warehousing Lab, la especialización en dirección de operaciones y logística de la Universidad de AFIT. El día de hoy vamos a estar hablando sobre gestión de la cadena de suministro frente a la nueva normalidad. En este momento les debe de estar apareciendo a la mayoría, algunos sé que no, les debe aparecer un pool con una pregunta que es clave para el día de hoy, para nuestro panelista es importante, y es ¿cómo te sientes frente a la nueva normalidad? Les agradecemos pues a todos quienes la puedan ir llenando. Listo. El día de hoy pues, nos acompaña Raúl Alejandro Vélez. Él es director general de Asocian, consultor y facilitador en productividad, gestión logística y cadena de suministro. Es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia y es especialista en logística empresarial de la Universidad de Medellín. Raúl Alejandro también es Master in Business Administration, él hizo el MBA en la Universidad de AFIT, cuenta con un certificado internacional Black Belt en Six Sigma del Tecnológico de Monterrey y es entrenador certificado por la UEIA del programa de gerencia de la cadena de abastecimiento. Durante los últimos 6 años ha sido facilitador y consultor empresarial con una amplia y variada experiencia profesional en la gestión y mejoramiento de todos los componentes de la cadena de abastecimiento, aplicado pues a varios tipos de industria y en el desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura y tecnología blanda y dura. Raúl Alejandro también es docente de la especialización en dirección de operaciones y logística de la Universidad de AFIT y como emprendedor ha consolidado Asocian en la prestación de servicios de asesoría, consultoría, proyectos y formación en temas de productividad, gestión y mejoramiento aplicados a la cadena de suministro. Raúl Alejandro, primero pues agradecerte que nos puedas acompañar en el espacio de hoy. Mi nombre es Carlos Andrés Loaiza, yo seré el moderador de este espacio. Yo trabajo como formulador de proyectos para innovación del Warehousing Lab, soy ingeniero de producción y magíster en ingeniería de la Universidad de AFIT. Actualmente me encuentro vinculado también con el grupo de investigación en gestión de producción y logística. Les agradezco de nuevo pues a todos por haberse conectado a nuestro webinar del día de hoy y por haber aceptado la invitación pues que les hacemos desde la universidad y desde la especialización en dirección de operaciones y logística. Para nosotros siempre es muy importante brindar oportunidades de aprendizaje y más en estos momentos que se prestan y que son momentos de cambio para todos. De nuevo entonces pues agradecerles por su tiempo y esperamos que este espacio en gestión de la cadena de suministro frente a la nueva normalidad sea un espacio instructivo para todos. No siendo más entonces, profesor Raúl Alejandro, te cedo la palabra. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros en este espacio. Carlos, gracias a ti, gracias a la Universidad y al Warehousing Lab por la invitación, a Luzma que está ahí tras bambalinas apoyándonos en toda la organización. Te compartí la presentación. A todos los que nos están acompañando, bienvenidos. La idea es aprovechar al máximo este espacio, esta horita que tenemos para compartir un rato una investigación que se ha traducido en un modelo de gestión para enfrentar la situación en la que nos encontramos desde los diferentes ángulos en los que participamos en la gestión de la cadena de suministro. Es una propuesta un poco más aterrizada a nuestra realidad, a la realidad de nuestras empresas. También es un llamado de atención y una reflexión para que podamos tomar el toro por los cachos, como podríamos decir coloquialmente, y darle de cierta manera más sentido a ese esfuerzo ingente que muchos de nosotros estamos haciendo desde diferentes ángulos de gestión, como lo decía, y adicionalmente desde pues, algo que no podemos negar en la actualidad, y es ese sentimiento y esas sensaciones que somos humanos. La logística cada vez
a medida que se va introduciendo todo el concepto de logística 4.0, industria 4.0, pues en el otro sentido también vamos introduciendo y aceptando con mayor tranquilidad ese concepto humano, porque entonces nosotros tendremos que empezar a hacer lo que no hacen los robots. Y por eso comenzamos con ese sondeo, que les pedimos nos ayuden a contestar, para que también, entre otros, nos sirva de catalizador y podamos incluso expresar los sentimientos. A veces el día a día es duro en logística. Aquí seguramente en el panel tenemos la gran mayoría ingenieros, administradores, gente de pensamiento duro, rígido. Yo también soy, cada vez trato de ser menos ingeniero, sin olvidarme lo que es la ingeniería, pero para poder tener un poco más de flexibilidad. Entonces, le invitamos a que nos acompañen en esa preguntita, para que adicionalmente después todos tengamos como también unos puntos de referencia de cómo nos estamos sintiendo nosotros de cara al reto que estamos enfrentando. Bien, entonces vamos a avanzar. Nosotros tenemos, en este caso, el acompañamiento de Carlos del Warehousing Lab. Y digo, Carlos, que vamos avanzando entonces a la siguiente diapositiva. Profe, ya tú tienes esos permisos de presentador. Ok, perfecto. Ya Carlos ahorita nos hizo esta... perdón, me devolví. Aquí vamos avanzando entonces. Gestión de la cadena de suministro frente a la nueva normalidad. El concepto de nueva normalidad es interesante porque ya hemos tenido varias nuevas normalidades. En su momento se habló de nueva normalidad. La última vez tal vez que se utilizó bastante fue cuando tuvimos el incidente de las Torres Gemelas. Pero antes del incidente de las Torres Gemelas también hablamos de nueva normalidad cuando fue la guerra del Golfo Pérsico. Y han habido en las últimas décadas 3 o 4 momentos en donde ese concepto de nueva normalidad ha aparecido. Entonces, pues la nueva normalidad no es que sea tan nueva, la nueva normalidad va a depender de esos elementos que van haciendo que nosotros tengamos que enfrentar lo que ya es más común escuchar desde la gestión de riesgos en la cadena de suministros, que es otro de los elementos de los que vamos a hablar, y es esos eventos disruptivos que rompen con nuestra normalidad, pero que entre otras cosas también tenemos que empezar a reconocer que esos eventos disruptivos cada vez van a ser más comunes, y eso pues es parte de lo que también queremos compartir. Entonces, y nos tenemos que preparar para eso adicionalmente. Si avanzamos un poco más, digamos que hay, perdón, esto está en sentido inverso de mi lógica, entonces me estoy devolviendo. Yo creo que ya no me vuelve a pasar. Entonces, en la nueva normalidad, digamos que nosotros podemos hablar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes marcos de acción. Nosotros queremos compartir con ustedes hoy este marco de acción que son los entornos VUCA. Los entornos VUCA, entre otras cosas, aparecen por primera vez en el entorno de la guerra. Nosotros, lastimosamente, los grandes avances y evoluciones en la disciplina logística, que todavía es una disciplina y estamos en ese camino de convertirnos en ciencia, provienen del aspecto militar. Y precisamente después de la caída del bloque comunista, 80s, principios de los 90s, el ejército americano empezó a utilizar ese acrónimo de entornos VUCA. Los entornos VUCA tienen unas características que son absolutamente necesarias explicarles a ustedes, más allá de que tal vez hayan tenido ya algún acercamiento, para que entendamos desde qué visual nosotros, desde Asocia, a quien aprovecho adicionalmente para agradecerle a todo el equipo de trabajo de Asocia, porque el material que tenemos como resultado de las investigaciones y las actualizaciones que hemos hecho, pues no es solamente mío, hay un equipo de personas que estamos detrás de toda esta información que estamos compartiendo con ustedes. Entonces, ese acrónimo responde a las palabras originalmente en inglés que vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Aquí digamos que el primer concepto tiene que ver con volatilidad, y pues precisamente la volatilidad
hace, como lo dice en la diapositiva, alusión a una gran cantidad de cambios, a cambios que son desmedidos, a cambios que no son anunciados, que son muy pronunciados, que lo que hoy creíamos que era el nuevo orden, pues entonces seguramente todos estamos al tanto de las nuevas noticias. Ahora entonces el alcalde, por ejemplo, en Medellín específicamente, está dando algunas declaraciones, dándonos a entender que va a volver a poner una posición dura de cara a la administración municipal, volver a tener un cerramiento de las restricciones, perdón, que vamos a tener para poder tener movilidad. Entonces, ¿eso cómo va otra vez a repercutir en esos grandes esfuerzos que hemos hecho todos nosotros desde las empresas en las que prestamos nuestros servicios para tratar de restaurar las operaciones y adicionalmente de la velocidad en la que suceden esos cambios? El punto siguiente es la incertidumbre. Y la incertidumbre es esa incapacidad de predecir lo que va a pasar, es esa incapacidad de tomar como por lo menos un respiro y de tomar las decisiones para poder continuar adelante, porque los acontecimientos pues van cambiando de una manera también irremediable y además totalmente identificable. El tercer punto de los entornos VUCA es la complejidad, y aquí la palabra clave es dificultad. Y es la dificultad para entender el contexto de lo que estamos manejando, para entender el contexto, por ejemplo, de cuál es la real situación de nuestros proveedores, de cuál es la real situación que tenemos con nuestros clientes, van a pagar, no van a pagar, tienen inventario, no tienen inventario, nos están dando prioridad, no nos están dando prioridad, porque además el contexto va cambiando, ¿cierto? Y entre otras cosas, si de una u otra manera no hemos sido buenos clientes, pues entonces aquí esas redes de suministro nos las van a cobrar, porque entonces efectivamente los proveedores van a preferir a los buenos clientes. Y entonces empezamos también aquí a tocar un aspecto fundamental, que es nuestro comportamiento como personas, que se traduce en las políticas y en las prácticas de las empresas. Complejidad, por ejemplo, para entender lo que está pasando. Hombre, estamos volviendo otra vez a retomar una senda de una recuperación de las operaciones, y ahorita entonces otra vez estamos hablando de un cerramiento de actividades y de una prohibición mayor de la movilidad. Y finalmente, la ambigüedad. La ambigüedad tiene un factor directamente relacionado con la complicación para poder entender cómo se relacionan las cosas, porque entre otras cosas, no sé si les pasa, yo voy a salir a la calle y yo la verdad lo pienso como 5 veces, me demoro media hora tomando la decisión si voy a salir o no, si llevo todo lo necesario, y entonces se siente uno amenazado, ¿dónde voy a ir? ¿Con quién voy a ir? Si eso lo traducimos al campo de los negocios, pues totalmente con mayor razón, porque hay muchos más actores involucrados. Entonces, esa ambigüedad también para identificar cuáles son esos elementos críticos y claves para hacer la gestión que necesitamos hacer en nuestro quehacer en la cadena de suministro. Dicho esto, entonces, podemos hablar del impacto, precisamente de eso que ya denominamos de la nueva normalidad, y que hicimos ese pequeño paseo histórico de los entornos VUCA y de ese concepto de nueva normalidad, y es cómo se impactan las redes de suministro. Yo voy a presentarles 4 impactos que destaco, porque adicionalmente creo que son comunes para todas las redes de suministro, sea de operaciones de producción de bienes o de servicios. Y el primero de ellos tiene que ver con los choques de suministro. Y los choques de suministro precisamente porque definitivamente hay bloqueos en la fabricación o en la prestación de los servicios, en la fabricación, por ejemplo, por las restricciones en los suministros, por el incremento en los tiempos tal vez de suministro, por restricciones por la capacidad de producción de nuestros proveedores. En el tema de los servicios también hay una encrucijada por los horarios. Entonces, por ejemplo, la actividad bancaria, que tenía incluso horarios extendidos en muchos de los bancos que nos atienden, ahorita están atendiendo hasta las 4:30, 5 de la tarde máximo. Eso cómo afecta el orden normal de los negocios. También desde la competencia, porque si ustedes se dieron cuenta, esa noticia es de ayer tarde, de hoy, el antivirus que supuestamente hay más comprobado en el mundo,
pues entonces Estados Unidos sacó y dijo, pues como gobierno americano yo compro todo lo que haya disponible y es muy probable que ya haya sucedido ese negocio y que ellos ya hayan comprado todo lo que se necesita para proteger a los patriotas norteamericanos. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos compitiendo por la disponibilidad de suministros y muchas veces también tiene que ver con la imposibilidad de poder lograr que nuestros canales de atención y de distribución estén activos y con las capacidades necesarias para poder salir adelante. Un segundo aspecto de esos impactos que quería resaltar es la limitación de la capacidad. Y la limitación de la capacidad por las dos direcciones. Hay limitación de la demanda, ¿cierto? De la capacidad, perdón, respecto a la demanda, cuando la demanda supera nuestra capacidad instalada máxima y cuando seguramente tenemos, como los bancos, pues en producción sí que más, tenemos unos turnos limitados, tenemos unas personas limitadas, tenemos, ahorita hemos estado haciendo, bueno, veníamos haciendo un acompañamiento, está parada por ahora una gran empresa del sector textil de la ciudad, en donde una gran proporción, más del 25, casi el 30% de su fuerza laboral son mayores de 60 años, y entonces pues básicamente es la tercera parte de su fuerza laboral con restricciones para poder moverse adicional a las restricciones gubernamentales por políticas que también ha asumido la empresa. Entonces es la mitad de la capacidad instalada de la fuerza laboral que no está laborando. Entonces eso genera ese tipo de restricciones, entonces adicional a que si más allá de que ellos tengan o no la capacidad instalada física para atenderlo, es con quién operar las máquinas para poder atenderlo. Entonces las limitaciones de capacidad se dan desde todo ángulo, se dan en todas las empresas. El tema de los agotados, tanto nuevamente de los suministros, como el tema de los agotados de productos o de servicios ya terminados. Entonces, fabricamos lo que supuestamente se va a hacer para la venta, pero la venta no se da, o lo que está sucediendo también en varios sectores es que las ventas se dan en el papel o en una conversación, pero llega el momento de la verdad del despacho y pues ya no me despache, y entonces también empezamos a involucrarnos con un cambio que va a haber fundamental y radical de fondo, que son los contratos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los suministros que venían del exterior, específicamente de China, que incumplieron, que muy buena parte del planeta entero, porque finalmente, pues, no en vano se dice que China es la despensa, la fábrica del mundo. ¿Cuántos de esos contratos tenían una cláusula de incumplimiento? ¿En cuántos estaba presupuestado, cierto, que podía ocurrir una pandemia con la que estamos viviendo? ¿Y en cuántos de esos contratos que llegaron hasta allá la pandemia estaba caracterizada como fuerza mayor? Y ahí me queda la duda, porque el porcentaje yo no creo que sea muy alto, y enseguida les vamos a mostrar con datos y con hechos por qué. Luego están las perturbaciones de la demanda, ¿cierto? Que están como en logística, todo está relacionado con todo. Tiene que ver precisamente con esos cambios en los hábitos de compra, con los hábitos en ese comportamiento del consumidor. Creo que todos estamos exacerbados por una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, de nuevo, a nivel bancario, se nota que tengo líos bancarios en este momento en la atención. Respuestas que no llegan, comunicaciones que no se logran dar, respuestas que antes lograba uno en 15 minutos, media hora, si le iba bien, ahorita se demoran días o semanas. Los que seguramente han estado apoyando todo el tema, por ejemplo, de los auxilios, pues seguro muchos de ustedes, empresarios, han sufrido lo que es no poder acceder al auxilio porque el correo nunca les llegó o porque nunca fue leído. Entonces, todas esas perturbaciones tienen que ver precisamente con un impacto directo en las operaciones, porque entonces nos preparamos para operar de una manera, pero cuando se llega a la luz de la verdad, o nos supera esa demanda o estamos con capacidad excesiva para poder atender esa demanda. Y creo que muchos se están identificando conmigo, esperamos así, porque adicionalmente esto pues es un sondeo de lo que hemos hecho, de las investigaciones que hemos hecho y de las conversaciones que hemos tenido con muchos de ustedes. Entre otras, parte de lo que estamos compartiendo también creo que vale la pena decirlo, tiene soporte en investigaciones de grandes firmas, consultoras como McKinsey, como Gartner, como Procter, como Deloitte, el Banco Mundial, RCB, Global Asset, que es como esa socavación de información que nosotros estamos haciendo, tanto para enterarnos cómo está ese comportamiento de la gestión de las cadenas de suministro, pero mucho más para identificar buenas prácticas
es lo que nosotros queremos compartir. Me salté aquí la última y es la salud y la seguridad de los trabajadores. Definitivamente está de última en el orden que lo pusimos. Sin embargo, es la primera, ¿cierto? La preocupación primordial debe ser por la salud de los colaboradores que tenemos en las organizaciones, por la salud incluso de nosotros mismos. Nosotros, lastimosamente, tenemos una incultura, ¿cierto? O más bien una cultura inexistente de autocuidado, ¿cierto? Ahorita, miren, se abrieron las restricciones, manéjese bien, pórtese bien, cuídese, y pues estoy generalizando obviamente a nivel cultural, pues se dispararon los casos y estamos en la situación en la que estamos, ¿cierto? Porque antes estábamos obligados, confinados de manera obligatoria, ahora nos están dando a nosotros la posibilidad de autogestionarnos, y pues en eso sí que nos falta bastante camino por recorrer. Sin embargo, desde la responsabilidad social empresarial, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos del caso, y eso se traduce entonces en que tengamos la disponibilidad del personal, que el personal se cuide y que adicionalmente cuide los procesos para que los procesos, por ejemplo, en sectores de contacto directo, en servicios, en alimentos, en cierto tipo de sectores, pues no nos volvamos un foco contaminante, porque pues obviamente están ya todos los demás daños que tienen que ver precisamente con la imagen de la organización. Dicho esto, entonces, ya con el entorno VUCA, con esos impactos que yo quería destacar en términos generales, entonces también aparecen unos retos y unas exigencias para nosotros como esos gestores de las operaciones, del liderazgo, de los que estamos encargados de que las cosas sucedan. Y somos personas, y como personas entonces pues nos enfrentamos a unos retos en medio de esta situación. Creo que se ha logrado, si algo se ha logrado en medio de toda esta reflexión, es que seamos un poco más conscientes de que somos humanos y de que tenemos que mejorar como humanos para poder, entre otras cosas, conservar el planeta que tenemos. Y aquí básicamente nosotros destacamos de la investigación 6 actitudes que son fundamentales. Una es la actitud de principiante, para poder construir, porque entre otras cosas, nosotros recomendamos, por ejemplo, el que no lo haya hecho, dejar de pensar en los presupuestos que habían y empezar a pensar en nuevos presupuestos. Las proyecciones de ventas que se tenían ya no sirven. O sea, tenemos que volver a hablar de un presupuesto base cero, estando en mayo, estando en junio, o ahorita los que no lo hayan hecho, estando en julio. Porque si nos quedamos pensando en esos presupuestos que teníamos, ¿cierto? Pensando en que en algún momento, en agosto, en octubre, en diciembre, vamos a recuperar esas cifras, entonces eso lo que va a hacer es que tengamos un lastre que no nos va a permitir maniobrabilidad. Entonces la actitud de principiante es muy importante, entre otras cosas, para en algún momento decir, no sé, ¿sí? Porque es que entre otras cosas esa es la situación en la que estamos, no sé, no tengo la respuesta. Y eso lo quiero decir, no me lo voy a tragar. Eso es un cambio totalmente en nuestros paradigmas, porque muchos de nuestros líderes empresariales y específicamente muchos de nuestros líderes en logística y cadena de suministro se han posicionado como líderes bajo el paradigma de que se las saben todas. Y entonces ahorita sí nos va a tocar, ¿cierto?, a sincerarnos y decir, pues hombre, no, estamos aprendiendo todos, no sé, bueno, vamos a mirar opciones, alternativas. Inteligencia emocional, sobra decirlo. Aquí no me quiero ir a la frase cliché de reinventarnos. Me parece que eso es ligas mayores, no voy a quedarme ahí en un loop. Sin embargo, sí tenemos que ser inteligentes, y la inteligencia emocional tiene que ver con dormir bien, con mínimamente comer bien, con hacer el mínimo recomendado por la OMS, que es media horita de caminata al día. Entonces el deporte también está ahí. Todo lo que integre un bienestar para nosotros, que se traduzca en que vamos a tener la actitud para poder seguir adelante. La empatía y el optimismo, que tiene que ver con saber escuchar, ahora más que nunca. No escuchábamos a los colaboradores, no escuchábamos a los operarios, pues llegó el momento de escucharlos, porque ahorita, como vamos a ver un poquito más adelante, sí que nos van a ayudar todas esas ideas de mejoramiento y de optimización para poder reducir los costos y los gastos. Autogestión, no lo voy a repasar más, lo conversamos anteriormente. Nos toca levantarnos cuando queramos, conectarnos cuando queramos, a no ser de que tengamos una reunión pues a las 7 ahí que tenemos que estar, ¿cierto? Pero toca tomar decisiones de en qué momento actuar.
en qué velocidad también dar respuesta, y adicionalmente con ese switcheo que tenemos muchos de nosotros de estar acá y en cualquier momento aparecen mis hijos por acá, entonces esa vida cambió totalmente, se volvió un nuevo normal, ¿cierto? Ese es otro de los nuevos normales. Adicionalmente, desde lo que somos como personas, es muy fuerte, y en eso se ha también trabajado, y ustedes seguramente lo han entendido, pero tenemos que entenderlo más de cara a nuestros equipos de trabajo, porque el espacio que era el del hogar, el de la familia, se volvió el espacio de la diversión, se volvió el espacio del ejercicio, se volvió el espacio de la familia, se volvió el colegio para los que tenemos hijos, y entonces eso tenemos que considerarlo eh, de buena manera. Eso no se puede obviar, porque eso le pasa también a sus colaboradores. Capacidad de análisis para poder entonces encontrar patrones que nos permitan interpretar toda esa ambigüedad de la que hablábamos, y toda esa volatilidad de información en la que estamos sumergidos. Y definitivamente, ahora más que nunca, y por ahí está ese librito de bolsillo que se llama tal cual como está ahí, El poder de lo simple. Tenemos que empezar de nuevo a simplificar las cosas. Y entonces, por eso yo les decía al principio, esa nueva normalidad realmente no es tan nueva. Lo que pasa es que nos estamos viendo en la necesidad de retomar esos aspectos y esos elementos que ustedes han visto. No hay como mucho de nuevo. Lo que pasa es que nos llegó la hora de aplicarlos sí o sí. Bien, entonces aquí tenemos un capítulo, son 3 capítulos que vamos a ver. Este es el segundo y son los principios del modelo BUCA, ya saben por qué BUCA, y de las lecciones olvidadas. Y acabamos de introducir precisamente esas lecciones olvidadas. Es que el poder de lo simple nos lo han dicho hace 25 años que existe el libro, pero somos felices sofisticando las cosas. Entonces, esas lecciones no son tan nuevas, y buena parte de lo que hemos dicho, seguramente ustedes están diciendo, pues aquí no hay nada nuevo, ¿no? Lo nuevo es, llegó la hora de aplicarlo, ¿listo? Con una situación que es bastante desgastante, es costosa de implementar, que es la cultura, ¿cierto? Con ese dato que ustedes ven allí en pantalla, en donde muchas de esas iniciativas de cambio en las organizaciones nunca llegan a implementarse precisamente porque la cultura de la organización no lo permite, ¿cierto? Entonces la cultura de la organización no es algo que aparece de la noche a la mañana. Cultura es lo más difícil que hay para hacer. El metro de Medellín, que lo tenemos, los que vivimos en Medellín, lo conocemos de toda la vida, pero el metro de Medellín básicamente es, no pase la línea amarilla, no pase la línea amarilla, cuide el metro, quiere el metro, o sea, cuánto tuvo que invertir, además con el erario público, que son nuestros impuestos, para poder generar esa cultura metro, que adicionalmente es tan evidente que el metro es limpiecito, las instalaciones adentro son limpiecitas, pero uno sale a las escalas y todo el mundo se saca la basura, bueno, todo el mundo estoy generalizando, muchas personas se sacan la basurita, el del confitico, el chiclecito, y lo tiran a las escalas del metro. Entonces adentro es impecable y afuera no. Cultura. Entonces hay un tema que tenemos que tener en cuenta, y cada vez más en logística y en cadena de suministro, ¿cierto? En ese switch que hay que hacer y en esa evolución de logística de cadena de suministro, sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, pues para esto, además como buen Black Belt, no podría hacer otra cosa diferente que sustentarme en bases de datos, en información además comprobada. Y el primer fundamento del modelo que les vamos a compartir, que de hecho ya les estamos compartiendo, es tener una línea base, es tener un punto de partida, es tener datos y hechos para poder desde allí surgir con nuevas ideas, con iniciativas y con oportunidades de mejora, pero sustentadas en algo, en un piso. Y el piso de lo que les acaba de comentar nos lo dan muchas fuentes. Este, por ejemplo, es del World Management Survey. Básicamente es una encuesta mundial de gestión. Si ustedes ven, nosotros estamos por acá, Colombia, estoy viendo la gráfica de la parte izquierda de sus pantallas, y miren pues que nosotros estamos por encima de Nigeria, de Kenia, de Nicaragua, de Zambia, de Ghana, ¿cierto? Eso nos tiene que decir algo, ¿cierto? Porque es que nosotros estamos en esta situación, pero no es que esta situación nos llevó a donde estamos. Nosotros ya estábamos en una posición dudosa, en un fuera de lugar dudoso. O sea, sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. Sobreviven los grandes, como lo vamos a ver enseguida. Y mire este otro dato, que es el de la gráfica de la derecha, el déficit de información en los países para tomar decisiones de índole estratégico empresarial. Y entonces aquí estamos de primeros,
pero en el orden inverso, ¿cierto? Los que están aquí de primero son los que mayor déficit de información tienen, ¿cierto? Para poder tomar decisiones. Y entonces ahí aparecemos en el top 6, ¿cierto? Y pues miren los que nos ganan, que están más mal que nosotros en la disponibilidad de información para tomar decisiones. Si avanzamos un poquito más en ese mismo informe, entonces, bueno, aquí básicamente es lo mismo, es simplemente que las de rojito son economías de América Latina, y acá es Colombia ya particionado en las decisiones en cuanto a la gestión de las operaciones, en cuanto al monitoreo, en cuanto a la definición de objetivos y en cuanto a la gestión de la gente. Entonces miren esto qué tan simpático. Nosotros somos muy buenos monitoreando, si ven la lineecita verde, ¿cierto? Una calificación buena, digamos, en monitoreo, ¿cierto? Pero somos muy malos ejecutando, que es la línea roja, ¿cierto? Entonces eso nos tiene que llevar a pensar cuál es el modelo de gestión que nosotros tenemos para tener unas muy buenas prácticas de monitoreo, ¿cierto? Pero que las prácticas de monitoreo no se traduzcan en buenas prácticas como tal de implementación de los procesos y las operaciones. Si seguimos adelante, yo les hice este resumen, ¿cierto? En la investigación que hicimos, ¿cierto? Y les trajimos esto. Este también es otro, este es del Instituto Mundial de Gestión, ¿sí? Este es IMD, este es International Institute Management of Development, y que queda en Suiza y que tiene una sede también en Singapur. De 64 economías que se encuestaron, Colombia ocupó el puesto 54 de 64 en otro estudio respecto al tipo de gestión y la calidad de gestión que hacemos. Y eso también nos tiene que hablar, ¿cierto? Aquí básicamente lo que está diciendo es en cada uno de los índices que se calificaron, en dónde quedó Colombia. En el que mejor estamos es en precios, ¿cierto? Pero miren, en prácticas de gerencia estamos en la mitad de esa tabla, estamos en el puesto 30. Entonces, también tiene que llamarnos eso la atención. Y en el otro que ustedes seguramente lo conocen, es en el índice de desempeño logístico, que es el LPI, por la sigla en inglés, y ahí estamos en el puesto 58, en la calificación de 2018, la anterior del 2016, estamos de 94, mejoramos. Entonces, claro, no todas son negras, ni estoy tratando de mostrarles un panorama negro, simplemente una reflexión que tenemos que hacer de cara a que de base nosotros tenemos que empezar a hacer una mejor gestión. Y esa mejor gestión, me voy adelantando a conclusiones, tiene que empezar por una mejor gestión de nosotros mismos, como personas y como profesionales de la cadena de suministro. Y entonces, entre otras cosas, aquí tampoco pues es para que nos demos golpes en la espalda, para que nos latiguemos, porque la verdad es que nadie estaba preparado. Y finalmente, en los datos que quería compartir con ustedes, miramos cómo esos interesados que están en diferentes ámbitos mundiales y diferentes tipos de negocios, Banco Mundial, de ese tipo, Fondo Mundial, Fondo Monetario Internacional, ese tipo de organizaciones que son los multi-stakeholders. Miren, por probabilidad en el top 10, bueno, esta es otra encuesta que es bastante interesante, es la encuesta mundial de percepción de riesgo, también de Banco Mundial. Por probabilidad de ocurrencia, una pandemia por enfermedades infecciosas no estaba en el top 10. Y por impacto, escasamente, ojo, esta es la encuesta 2019-2020. Por impacto aparece en el top 10 de ultimita, de 10. Entonces, también tranquilos. O sea, básicamente, muy pocos, un muy bajo porcentaje estaba preparado para lo que está sucediendo. Y también aquí están entonces otros grandes jugadores, que en este caso son las tendencias mundiales, ¿cierto? Marcas que hacen, que marcan la pauta a nivel mundial en sus evaluaciones, en sus criterios de gestión y de medición y desempeño. Y entonces miren, igual, en ese grupo de encuestados, por probabilidad no aparece la pandemia, ¿cierto? Por enfermedad infecciosa, y por impacto sube 2 puestecitos y sube al puesto 8. Entonces ahí tranquilos, pero tampoco para dormirnos en los laureles, simplemente esto nos cogió a todos, ¿cierto? Mal preparados, no estaba en las cuentas de nadie, ¿cierto? Es una encuesta a nivel mundial,
de las principales economías del mundo, en donde están básicamente todas las compañías del Fortune 500, y ni ellos lo habían mapeado. Lo que pasa es que entonces, claro, nos tenemos que poner a trabajar, y como decíamos en la frase inicial, y además ya. Listo. El segundo elemento del modelo, que todo lo que le estoy diciendo nos va a ayudar porque enseguida que hagamos el modelo, entonces vamos a poder fluir mucho más rápido. El segundo elemento que fundamenta el modelo es el ciclo de mejora continua, que nosotros lo definimos desde el ciclo de Mike de Six Sigma. Básicamente, para el que no esté muy familiarizado, aquí hablamos del mismo PHBA de toda la vida, ¿cierto? Pero sustentado ya, como lo hace la metodología de filosofía Six Sigma, con datos y con hechos, y entonces por eso se define esa primera parte y se particiona en dos, una definición y una medición. La definición consiste en concretar los objetivos, ¿cierto? O el problema, en validar el problema y en definir el equipo de trabajo. La medición, en entender el funcionamiento y el estado actual del problema o del defecto que se quiere corregir. El análisis pretende averiguar cuáles son las causas reales de fondo del problema o del defecto. La mejora está direccionada hacia encontrar cómo minimizar esos defectos o eliminarlos, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo con una baja inversión, ¿cierto? Porque es que solucionar problemas con plata, pues no tiene tanta ciencia. Digamos que el fondo y lo interesante de la metodología Six Sigma es cómo cómo llegar a encontrar grandes soluciones de alto impacto, de grandes ahorros, con baja inversión. Y finalmente, la fase de control, que tiene que ver con tomar las medidas que nos permitan garantizar la continuidad de las mejoras que hicimos y valorar en términos económicos la satisfacción de los clientes, tanto internos como externos. Entonces eso es fundamental dentro de esos elementos del modelo. El tercer elemento del modelo es el pensamiento Lean. Lean tiene varias acepciones. En español podríamos llevarlo a esbelto. Eso muchas veces a la gente, específicamente a los colaboradores de piso, no les habla mucho como el tema de esbelto, ¿cierto? Ellos se imaginan de esbelto es como una mujer esbelta. Entonces, digamos que tiene que ver, ¿cierto? A alguien que tiene una contextura esbelta. Podemos hablar de liviano, puede ser incluso muchas veces, ¿cierto? Quitar esa grasita que sobra, quitar esos procedimientos que no agregan valor, y prácticamente pues eso es lo que nosotros les proponemos. Valor agregado, hay unas definiciones que yo sé que ustedes están revisando en este momento, ¿cierto? Yo me quedo con la primera. Valor agregado es qué de lo que hacemos el cliente está dispuesto a pagar, ¿listo? Lo demás no es valor agregado, obviamente es mucho más complejo que eso. No agrega valor, pero es necesario. Por ejemplo, por ahí el 10% de los informes y de los indicadores que calculamos para las reuniones, más o menos. Eso no agrega valor, pero es necesario, lo necesitamos para hacer gestión. Dentro de lo que hemos visto en la práctica, nosotros, un 80, un 70% de los informes que generan, que nos piden las largas horas de trasnocho en el PowerPoint, ¿cierto? Que puede, entre otras cosas, decidir nuestro futuro en la organización. Eso muchas veces es un tema de forma, más no de fondo, una reflexión de parte nuestra, pero que esperamos que ustedes la tomen. Y el resto es desperdicio. Entonces ahí hablamos de ese iceberg del pensamiento Lean. Porque entonces, cuando hablamos de los desperdicios, que es donde nos tenemos que enfocar, entonces ahí sí estamos hablando, pues de hecho, si ustedes ven, antes hablábamos de 7 mudas, yo ya no sé en qué muda van, nosotros desde Asocia identificamos estas que ustedes ven allí. El transporte, el exceso de inventario, los movimientos innecesarios, las demoras o las esperas, la sobreproducción, el sobreprocesamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en logística, sobreprocesamiento, lista de picking para el operario del almacén, hace el alistamiento, llega a la aduana, en la aduana hay un líder de despacho, el líder de despacho toma la lista de picking, ¿cierto? Manual, en papel, con radiofrecuencia, y vuelve a hacer un chequeo. Segundo chequeo. Tercer chequeo. Llega el señor conductor y dice, no, hermano, pues, finalmente, como no hay una política de la empresa, yo me tomo mis atribuciones y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a contar. Y entonces el señor conductor, en todo su derecho, cuenta. Tercer conteo. Y va a decirle una cosa diferente, entonces vamos para un cuarto conteo. ¿Sí? Sobreprocesamiento. Eso que debió haber quedado listo
como dice entre otras cosas la filosofía Lean Six Sigma, bien hecho y a la primera vez. El señor al que le estamos pagando, pero también al que debemos entrenar para que haga las cosas bien hechas de la primera, es el señor auxiliar del almacén, que es el que está haciendo el picking. Eso le ha quedado perfecto desde allá. Ahí tiene que ver el enfoque. Entonces hay muchas situaciones en donde tenemos altos desperdicios. En las operaciones de la cadena de suministro, ustedes identificarán muchas otras. Yo les dije una muy sencillita, simplemente para ilustrarlos y para no herir susceptibilidades. Luego están los defectos, que se pueden traducir muchas veces, por ejemplo, ¿qué más que una devolución de un cliente? ¿Cierto? Ese es el peor de los defectos. Hicimos todo bien, pero llegamos tarde a una cadena, por ejemplo, a una gran superficie. Se perdió todo el trabajito. Sí, puede que la venta se recupere, pero ¿cuánto dinero que se gastó? Y el talento no aprovechado de nuestros colaboradores. Creo que ustedes ya ven cuál es nuestra orientación en este tema. Estamos convencidos y de hecho, pues aprovecho, Carlos me dio la autorización esto no es política pagada ni publicidad, es simplemente compartirles que, por ejemplo, nosotros en Asocia tenemos un propósito superior que precisamente reza despertar el ingenio y el talento humano que hay en las organizaciones. ¿Sí? Lo que pasa es que vamos en coche, nosotros muchas veces y los colaboradores de nosotros. Entonces, ¿la gente qué hace? Lo mínimo necesario, ¿cierto? Lo mínimo para que no me echen, ¿cierto? Y lo necesario para que me paguen. Y ahí tenemos mucho por hacer, hay mucho talento desperdiciado y ese para nosotros es uno de los principales grandes desperdicios. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tercer pilar, pensamiento Lean. Y el cuarto, y no menos importante, tiene que ver precisamente con el liderazgo y la gestión del talento humano. Nosotros ya lo compartimos con ustedes hace un momento. Hay que comenzar por nosotros mismos. Y para poder hacer una gestión de nosotros mismos, básicamente nosotros nos enfrentamos a 5 aspectos que queríamos compartir con ustedes. El primero es el propósito y significado. Nosotros como líderes de procesos y de operaciones, nosotros tenemos que transmitirle a la gente que lo que hacemos lo hacemos más allá de la recompensa monetaria, que hay una pasión, que es un tema casi que se vuelve personal. Eso no implica que nos tengamos que llevar el trabajo para la casa, trabajar 7/24, no tener fines de semana y todo lo que seguramente los que hemos estado en logística y operaciones, sabemos que sucede. No estamos hablando de eso. El significado es que nosotros le digamos a la gente claramente qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos, ¿cierto? Entonces, la fábrica sencillita, para ponerlo sencillo, la fábrica de arepas, que tiene un desperdicio en el despacho del 10% de los paquetes de arepas, está desperdiciando valor, así como el que despacha neveras o el que despacha televisores. Las ligas son diferentes, las magnitudes en plata son diferentes, pero es lo mismo y puede de hecho ser más significativo para esa empresa de arepas. Entonces, ¿cuál es el propósito? Entonces, aquí hay que hablar, entre otras cosas, con mucha claridad, que la gente sienta que haciendo su trabajo y nosotros mismos está aportándole un granito de arena para que el mundo sea mejor, ¿cierto? Porque entonces, ¿usted qué hace? Le preguntábamos, entre otras cosas, caso real, a uno de los muchachos en una empresa pequeña de alimentos y decía, no, pues, 8 panes. Eso, despachar panes es muy diferente a decir yo alimento familias, ¿cierto? O yo hago felices a los niños que les gustan las golosinas de panadería que vende esa organización. ¿Sí? Lo que pasa es que eso decirlo puede sonar romántico, pero si uno logra que la gente realmente entienda eso, va a ser fundamental para poder salir adelante de cara a esa nueva normalidad que nos está exigiendo de verdad reevaluar nuestros valores y propósitos como organización, que eso no va a pasar si no lo hacemos como personas. Una visión positiva, yo simplemente de visión positiva les compartiría que la verdad es que está demostrado que las personas positivas tienen más posibilidades de salir adelante y de encontrar alternativas y opciones para solucionar los problemas. Y estamos metidos en un problema al berraco, entonces pues tampoco es que sea fácil volverse una persona positiva de la noche a la mañana. Y máxime si uno es jefe de logística o jefe de un centro de distribución que tiene 350.000 cosas encima, más más las consultas psicológicas del personal, ¿cierto? Tuve la oportunidad de estar al frente del centro de distribución internacional de familia, alrededor de 250 personas dentro de la operación, y bueno, los roles yo sé y entiendo que muy fácilmente se pueden confundir, ¿cierto? O soy consejero o soy director de centro de distribución, pero pues bueno, con eso tenemos que convivir, y por eso la tercera gran
Tercer gran factor en ese liderazgo es conexión en la comunicación. Hombre, si vamos a hablar, vamos a hablar. Y para hablar, entonces es mirémonos de frente, ¿cierto? Escuchemos. Y esa es otra frase de cajón. Escucha empática, ¿cierto? Entonces nosotros los que somos de una escuela un poquito más dura, esa escucha empática suena como a filosofía de las nubes, pero es una realidad. Tenemos que escuchar bien. La atracción al riesgo, y no para que todos nos volvamos carros locos a ver qué es lo que va a pasar, sino para que tengamos una actitud, una aversión al riesgo, un nivel de aversión al riesgo un poco superior, porque estamos en un momento en el que la prueba, el ensayo y el error, bajo unas condiciones reguladas, nos tienen que servir para poder salir adelante. Y la administración de la energía, ¿cierto? Si a uno le toca estar positivo, como lo decía, como les comentaba hace un rato, si a uno le toca tener una comunicación empática, mirar a los ojos, escuchar al otro, ponerme en los zapatos del otro, todo lo que nos han enseñado muchos de nosotros, eso consume energía. Entonces también tenemos que aprender a administrar la energía, porque a ese ritmo en el que estamos, no hay, ¿cómo es que es? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y al nivel de gasto energético en el que estamos, muy seguramente muchos de nosotros pues, podemos estar propensos a enfermarnos, ojalá no de el bicho que anda suelto, que no lo quiero mencionar. Vale. Esos son los 4 fundamentos del modelo que ya les vamos a proponer. Carlos les va a habilitar un sondeo nuevo en este momento, simplemente como para que cada uno de ustedes haga como una evaluación de lo que hasta el momento hemos compartido y para que adicionalmente lo lleven a la práctica dentro de las reflexiones y las anotaciones que puedan estar tomando a su día a día y a sus organizaciones. ¿Vale? Ahí está ya habilitado. Entonces, ¿de qué se trata el modelo que nosotros les estamos proponiendo? Básicamente es de poner todos esos elementos que acabamos de compartir en un modelo de gestión para que ustedes tengan por lo menos de dónde agarrarse, coloquialmente lo podemos decir así, ¿cierto? Y de dónde tal vez organizar un poco, porque entre otras cosas, pues eso no lo inventamos nosotros, ¿cierto? Ahorita les hice una lista de 7 o 8 grandes compañías que están trabajando en temas similares, no igual al de nosotros tomamos, de hecho, enseguida van a ver algunas herramientas de esas empresas, nosotros somos de tomar lo que se puede tomar, ¿cierto? Con todos los debidos permisos y las autorizaciones, pues no vamos a inventarnos el agua tibia, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver el modelo. Y si ustedes se acuerdan un poquito más atrás, ¿qué está pintado ahí? El proceso de mejora continua PMIC de Six Sigma. Lo que pasa es que está adecuado y adaptado para la necesidad actual que tenemos muchos de nosotros, porque es como lo que les estaba contando. Las conversaciones con seguramente varios de los colegas que están escuchando, viendo pues esta conversación, por ahora monólogo de mi parte, era esa, es que hacemos muchas cosas, no sabemos si lo estamos haciendo bien, a veces no sabemos cómo conectarlo uno con lo otro, entonces es como nuestro aporte, digamos, a esa necesidad y ese requerimiento en el que estamos muchos de nosotros. Lo primero entonces es definir una visión realista de la situación actual. Como segundo es medir, cuantificar esa línea base de la que hablábamos, dónde estamos parados, cuáles son los números, cuáles son las cifras, ¿cierto? ¿Cuál es la situación? Tercero es analizar escenarios, ¿cierto? Porque adicionalmente, como estamos en un entorno volátil y ambiguo, entonces la situación no es una, la situación son varias, ¿sí? Y tenemos que estar preparados para esas situaciones. Cuarto, incrementar las opciones que tenemos, ¿cierto? Y tener algunas oportunidades de acción. Y quinto, controlar los planes que hacemos y los resultados de esos planes que estamos implementando. Si lo expandimos un poquito más, hay muchas herramientas. Esta es una, seguramente les ha llegado por ahí en WhatsApp, se hizo viral en algún momento. Es un estudio serio, de hecho es un estudio que tiene algunos países involucrados. Y entonces en este punto de cuál es nuestra situación actual, miren que por ejemplo aquí están los perdedores potenciales y los ganadores potenciales, ¿cierto? Entonces ahorita los que están en verdecito, creo que estamos todos de acuerdo en que están de una u otra manera, digamos, como favorecidos por la situación, ¿cierto? En lo que pueda llamarse favorecidos, pero pues no cabe duda que la aviación, los servicios marítimos, el turismo y el placer están
definitivamente viendo la situación negra. Entonces, sea esta o sea otra herramienta, sus propios análisis de sectoriales de la industria nos tienen que decir dónde estamos, ¿sí? Lo que seguiría entonces es cuantificar esa línea base, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este es un modelito sencillo de McKinsey, en donde nos dicen, miren, lo que pasa es que, claro, hay un tema de planeación de la red de suministro, hay unas preguntas que se las dejo a ustedes para que les den una revisadita, pero es que esa es la visión típica, esta es la visión que traíamos, pero nosotros ahora, desde la gestión de la cadena de suministro, tenemos que ir más allá. Y esto nos llama a que seamos mucho más integrales en nuestra versión de los negocios, a que como a muchos nos enseñaron, a que nos quepa el negocio en la cabeza, y para que nos quepa el negocio en la cabeza, entonces nosotros tenemos que hablar también de los temas de los medios y modos de transporte, la capacidad de los modos de transporte, hacernos preguntas de qué tan flexible está la organización en términos financieros y sobre todo, pues siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca, y por eso les digo que no es tan nuevo todo lo que estamos hablando, el flujo de caja, ¿cierto? En el tema financiero, nosotros tenemos que saber de eso. Nosotros tenemos que saber si tenemos que renegociar los fletes, si tenemos que renegociar con los proveedores, si tenemos que renegociar con los operadores logísticos, ¿cierto? Ojalá para no tener que negociar con nuestros operarios y con nuestros trabajadores y con nosotros mismos. Ustedes ya saben lo que muchas compañías, entre otras cosas de transporte, ¿cierto? La rojita con blanco le está proponiendo a los 3.500 de sus empleados dejar de cobrar 6 meses. Entonces, de eso se trata. Tenemos que saber de las finanzas, la complejidad de los productos definitivamente, desde la entrada y de hecho incluso desde el diseño de los productos. ¿Cómo podemos simplificar los productos? Tenemos suministros y materiales sustitutos. ¿Sí? Podemos homologar partes de nuestros productos y de nuestros servicios. Y si ustedes se dan cuenta de qué estamos hablando, de ese componente que veíamos hace un momento, de volver a lo simple, ¿cierto? Ojo, lo simple no es irnos a cosas que no están bien hechas, ¿sí? Son totalmente diferentes. Coloquialmente lo que queríamos hacer con las chambonas, no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Simplificación. Y definitivamente revisar cuál es la madurez de la organización y de nosotros mismos. ¿Vale? Perdón, otra vez me jugó la pasada esto. Tercero, analizar los escenarios, ¿cierto? En cadena de suministro, digamos que tenemos una serie de escenarios que espero que dentro de lo que hemos conversado y les he compartido hasta este momento, ustedes empiezan a plantear escenarios. Esos escenarios que ustedes ven ahí también es un planteamiento de McKinsey, que más por lo gráfico, que también Price tiene unos, Deloitte tiene otros. Este lo pone en términos de negocio, ¿cierto? Hombre, es que los que a la disrupción que tenemos le pegó poquito o nada al modelo de negocio, estarán por acá, pero al mismo tiempo, esa disrupción y esa pandemia en la que estamos, ¿qué tanto fue el impacto en la disrupción de la demanda? Los que están ubicados en esa cruce de las dos líneas son casi que nadie, ¿cierto? Pero incluso, miren, ellos proponen 4 escenarios a partir de este, que es de muy pocos, incluso a llegar al escenario de, señor, cambie de negocio, ¿sí? Replantee su modelo de negocio porque su negocio ya no va más, ¿cierto? Pasamos por cambiar el modelo de negocio, ya no acabarlo, sino cambiarlo un poco, modificarlo, ¿cierto? Reestructurar la compañía, ¿cierto? O simplemente aguantar y soportar. Entonces nosotros lo que tenemos que tener claridad es de eso. ¿Cuál es el escenario o los escenarios estratégicos a nivel de organización para poder aterrizarlo a los escenarios que tenemos que plantear a nivel de cadena de suministro? Como cuarto está entonces dentro del modelo el incremento de las opciones y el testeo de esos planes de acción que nosotros definimos. De esto pues ya lo hemos hablado, lo voy a pasar un poco más rápido. Básicamente está ser muy transparentes con todos los niveles de proveedores, ¿sí? Estimar la disponibilidad de los inventarios y todo lo que eso implique hacia adelante, hacia atrás, tanto insumos como de producto terminado. Optimizar permanentemente las capacidades tanto de producción como de distribución, identificar cuáles son esos factores críticos dentro del proceso de la red logística, todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las operaciones y definitivamente el flujo de caja que nos permite movernos para poder hacer la interrelación con los proveedores y lo que hablábamos también, cómo esas operaciones se pueden ver impactadas por la falta
de suministro desde el punto de vista de continuidad de la operación, que entre otras cosas, pues a nosotros, a todos los que trabajamos en logística y cadena de suministro, nos pagan para que la caja registradora no deje de funcionar y para que el proceso permanezca 7/24. ¿Listo? Y finalmente un tema de control de los planes que hemos definido, ¿cierto? Entre otras cosas, vale la pena aclararlo. Tiene que haber un plan específico con acciones concretas para cada uno de los escenarios. ¿Listo? Y adicionalmente, también una memotecnia, ¿cierto? Y una recomendación. Por lo menos 4 escenarios, porque cuando uno plantea 3 escenarios, psicológicamente está demostrado que hay un escenario principal y que los otros 2 son simplemente variaciones de ese escenario principal. Entonces, un cuarto escenario realmente nos obliga a ver diferentes maneras en las que podemos enfrentar estas dificultades. Aquí básicamente yo no quisiera perder el trabajo, quisiera que ustedes lo lean. Yo, entre otras cosas, para descansar yo y ustedes un poquito, les voy a dar 40 segundos para que rápidamente respondan esas preguntas. La respuesta es sencilla, es sí o no. Y hagamos un pequeño test. ¿Listo? Carlos, me ayudas ahí a contar los 40 segundos por. Y ustedes también se lleven de hoy algo ya puesto, ¿cierto? Entre otras cosas, varias cosas esperamos que se puedan llevar. Entre otras, los 40 segundos no son inventados. Nos tomamos el tiempo de leerlo y de calcular que en 40 segundos, con una lectura mediana en velocidad, se pueden responder. Listo, profe. ¿De qué tan cansados están a esta hora? Listo, profe, ya pasaron. Listo. Igual ahí van respondiendo porque ahí sigue apareciendo. Básicamente para que se lleven por lo menos un punto de partida respecto a la gestión de iniciativas o proyectos, porque entre otras cosas, y ese es fundamental acá, es como estamos en un ir y venir, ¿cierto? Como estamos en la ambigüedad y la incertidumbre, entonces estamos llenos de muchas iniciativas a las que hay que hacerles gestión y seguimiento. Y básicamente este ejercicio es para que nos demos cuenta que también estamos en esa gestión de las iniciativas o de los proyectos. Hay una gran diferencia entre iniciativa y proyecto, ¿cierto? Los que pues de pronto les compartí un poco más esa profundidad de la ciencia de la dirección de proyectos, sabemos de qué estamos hablando. Simplemente para no enredar la pita, el proyecto implica un esfuerzo ingente, grande, de una cantidad presupuestal importante. Una iniciativa es algo más mediano, más del día a día, toma semanas, máximo meses. Un proyecto ya estamos hablando de algo de gran envergadura. Vale, ahí está la calificación, entre 0 y 5, CIS, entonces pues esa es el diagnóstico, entre 6 y 9, y entre 10 y 12 es más o menos un sondeo de lo que nosotros también hemos aprendido a interpretar en el acompañamiento, pues en estos 7 años con Asocia y en los 20 años en sumatoria en proyectos en la cadena de suministro. Carlos y todos, aquí hay unas reflexiones finales que quiero compartir con ustedes y que los invito a que ustedes también hagan esas reflexiones. Lo primero tiene que ver con los procesos, alineación y transformación de los procesos. Esos son como los grandes aspectos y como los mangos bajitos, también utilizando coloquialmente el término que yo quiero exponerles del resumen y la extracción que hicimos con el equipo de trabajo. Y es lo que está ahí, básicamente gerenciamiento diario de los procesos, seguimiento permanente. Eso necesita herramientas muy básicas, la más importante es disciplina, para poder sacar esos 15, 20, media horita día a día y hacer seguimiento de esas iniciativas de las que hablábamos en ese paso 5. Garantizar la calidad en la fuente, ¿sí? El ejemplo que les ponía del muchacho que está haciendo la lista de picking, pues hay que tratar de que eso quede bien hecho ahí, porque entonces nos podemos ahorrar ese monitoreo en el muelle de despacho, y eso aplica para todo, que no tengamos que testear, o que no testear, sí, que no tengamos que muestrear la calidad de los proveedores, sería fantástico, ¿sí? Alguno puede estar diciendo, se la muerde, la verdad es que
deberíamos trabajar para eso, ¿cierto? Para eso existen prácticas comprobadas en la industria como las entregas certificadas, que entre otras cosas estoy seguro que muchos de ustedes tienen que ver con entregas certificadas en sus negocios. Estar preparados para la resolución de los problemas del día a día, la alineación de las operaciones, con esa revisión permanente que hablábamos, y hay que tener aquí en cuenta algo, nosotros deberíamos tener por lo menos 2 equipos, así sean equipos de 1, ¿cierto? Porque entre otras cosas muchas de las nóminas de las compañías en las que estamos están reducidas. Al principio nosotros todos estábamos totalmente volcados en la solución de la situación de crisis, ¿cierto? Con sala de crisis, incluso en muchas compañías, pero ahora tenemos que tener, los que ya hayan pasado por allí, por lo menos hay que tener 2 equipos. Un equipo de crisis, ¿cierto? Un equipo de bomberos apagando incendios, que muchos de nosotros nos encanta como logísticos apagar incendios todo el día, que eso también hay que replantearlo. Y un equipo, así sea pues un equipo es por lo menos de 2, ¿cierto? Por definición. Pero si no, pues por lo menos alguien que esté pendiente de la prevención, de las señales del medio, de las señales de las operaciones, ¿vale? El control y la cuantificación de los inventarios, aquí es muy importante no solo controlarlos, sino cuantificarlos, ¿cierto? Tanto de entrada como de salida de insumos, de materias primas, de producto en proceso. Los ajustes y la transformación permanente de las capacidades y el redireccionamiento de los recursos. Como estamos hablando que estamos en ese ensayo y error, entonces pues esto básicamente es estar jugando ese Tetris de cómo me voy acomodando, ¿cierto? De una manera ordenada, porque si no, pues nos volvemos locos. Y un segundo componente que tiene que ver con la competencia y la capacidad de las personas, como un segundo gran grupo de conclusiones. Aquí nosotros queremos darle la vuelta, digamos, a ese entorno VUCA, ¿cierto? En estas nuevas palabras, ¿cierto? En visión, entendimiento, claridad y agilidad, ¿sí? De eso se trata, de darle esa vuelta a esa volatilidad, a esa incomprensión, ¿cierto? A esa falta de claridad. Entonces, ¿cómo las cambiamos? Y ustedes se dan cuenta, miren, se forma obviamente el VUCA y tiene una gran diferencia, y es que cada una de estas acciones, que además son concretas, dependen de la gestión de nosotros como profesionales de cadena de suministro. Más allá de que tengamos grandes o pequeños equipos de trabajo, más allá de que tengamos grandes o medianos o casi ningún presupuesto, porque ahí es donde nos estamos midiendo nosotros finalmente. Con esto quería cerrar, porque finalmente esta nueva versión del entorno VUCA, ¿cierto? Que entre otras cosas, pues la crisis es eso, es riesgo y oportunidad. Entonces estamos enfrentados a un riesgo permanente y latente, pero también no podemos perder de vista la visión positiva del riesgo, y es que el riesgo nos trae la oportunidad de mejorar. Y yo sí tengo la intención, con todo el equipo de trabajo de Asocia, de darle ese mensaje. Si algo tenemos que aprovechar de esto es ser mejores personas y adicionalmente ser mejores gestores de la cadena de suministro para poder garantizar esa continuidad de los negocios en los que estamos. Muchas gracias. Y abiertos a las preguntas, ahí vamos a abrir otro pool. Y Carlos, 1 hora exacta, hermano. Profe, bueno, no, pues muchas gracias por el tiempo. Creo que para todos fue un espacio bastante ilustrativo y pues yo creo que el modelo VUCA y todo lo que planteamos, creo que era importante también el punto que diste, los fundamentos del modelo, entender qué es lo que hay detrás. Creo que también fue fundamental. Igual este webinar, y al igual que los últimos que hemos venido teniendo, es la oportunidad para replantear también cómo estamos haciendo las cosas desde las diferentes empresas, en diferentes sectores. Sí, sabemos que la crisis plantea, como bien dice el título de este, o el tema de este webinar, plantea una nueva normalidad, y pues ante eso se plantean unas nuevas posibilidades para que las empresas se cambien y se modifiquen esos modelos de negocio como tú lo mostrabas. Yo creo que podemos tener 2 preguntas, 2 o 3 preguntas, dado que ya nos pasamos un poquito del tiempo. Y aquí la primera, pues que creo que sería importante también, y que nos preguntaban es, si la inteligencia debe proponer la protección de los más débiles en las cadenas de abastecimiento, ¿cómo funcionaría el tema de la robótica y los empleos que se sustituirían? Todo el tema de la automatización.
Eso me encanta que haya resultado, porque aquí hay dos versiones de la historia, ¿cierto? De hecho, me remito por acá que hace una semana incluso estuve en un seminario con Gartner, y entonces aparecen el top 25 de las principales cadenas de suministro en el mundo. De hecho, ya hay 5 que se llaman los masters, y son cadenas de suministro que están más allá de lo conocido. Y ahí están Amazon, Apple, McDonald's, Procter y Unilever. Entonces, estos están salidos, ¿cierto? Ellos están preparados para la industria 4.0, porque han recorrido de manera juiciosa por lo menos los 3 momentos de evolución de la cadena de suministro, que son la integración, la coordinación y la sincronización. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros pertenecemos en el 97% del parque empresarial colombiano son microempresas, pymes, ¿cierto? Y entre otras, de ese 97%, el 80% son empresas de menos de 50 operarios. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy, muy presente, por lo que la pregunta tiene en su espíritu. El otro 3% son grandes empresas. Entonces, es probable que una buena parte de nuestro auditorio en este momento sea de los colegas que están en grandes empresas, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosos, porque miren los que están, entonces, esos que les acaba de leer son los fuera de serie, ya ni siquiera los califican, ¿sí? ¿Cuál fue el top 5 de las grandes, de las principales y mejores cadenas de suministro? Cisco, Colgate-Palmolive, Johnson Johnson, Schneider Electric, Nestlé, siguen estando preparadísimos para poder seguir adelante. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Lo que podamos avanzar, hacerlo de manera juiciosa en esos 3 estados de evolución de la cadena de suministro, y lo que podamos implementar de logística 4.0 precisamente tiene que ayudar no para destruir trabajo, y no para tener menos servicios de esos proveedores pequeños. Tenemos que pensar en cómo integramos esos proveedores pequeños precisamente a esas nuevas tecnologías, ¿sí? ¿Cómo les transferimos conocimiento? ¿Cierto? Porque entonces no es dejar de contratar, es qué otras cosas pueden hacer ellos, cómo se pueden reconvertir ellos también tecnológicamente. Listo, Vale, correcto. Creo que es bastante claro, pues, como la pregunta y la respuesta, ¿cierto? También hay otra pregunta aquí que nos hace Luis, y es en la selección de los proveedores, cuando tocabas el tema, pues, importante, la comunicación y la integración en toda la cadena, no solamente buscar la comunicación con los clientes, sino también con esos proveedores. La selección de proveedores se debe hacer más amplia por un respectivo SKU, buscando, pues, como ampliar y tener más respaldo de otros proveedores, y tener de pronto algunos procesos redundantes. ¿Cómo ves ahí ese panorama desde el enfoque UCA que propone? Gracias, Luis, por la pregunta, y de nuevo, pues ni que las hubiéramos preparado. Miren, desde el entorno UCA hay varias tendencias que hacen que nuestras cadenas de suministro, las de estos grandes que les acabo de reseñar y las de nosotros, ¿cierto? Disminuyan su capacidad de resistencia o de resiliencia, como se está usando para enfrentar este tipo de situaciones. Y les voy a mencionar 4. Una es lo que se llama la deslocalización, ¿cierto? Y el outsourcing, que hace que dependamos mucho más de los proveedores y al mismo tiempo que tengamos muchas sedes, por ejemplo, que son diferentes a la sede principal en donde se hace maquila, por ejemplo, de tanto de nuestros productos como de nuestros servicios. Las cadenas de suministro que son más complejas, que son de varios niveles. Por ejemplo, ahorita la política y la filosofía de entregas justo a tiempo hace que los negocios que tenían la política justo a tiempo, pues no tenían inventario, porque entre otras cosas la política se trata de eso, y entonces eso también ha visto golpeado con mayor razón a ese tipo de organizaciones. Y entre otras cosas, las condiciones de trabajo, que es lo que hablamos ahorita, esa falta de capacidad de autogestión y muchas veces de capacitación y entrenamiento, con lo que hablábamos de ese talento perdido. Entonces, si tenemos claro ese panorama, ¿cierto?, de que puede estar disminuyendo nuestra capacidad de resiliencia, ¿cierto?, de resistencia, entonces nosotros tenemos que empezar a buscar estrategias de gestión de riesgo en la cadena de suministro,
¿sí? Lo primero, con conocimiento de causa, y ahí estaba el contacto de nosotros, y igual es muy fácil conseguirnos mediante Carlos, entre otras cosas, pues compartimos en la universidad. Nosotros tenemos que conocer más y mejor nuestras cadenas de suministro. Eso es fundamental. Puede sonar sencillo, puede sonar tonto si ustedes quieren, pero cuando quiera nos sentamos y conversamos. Nosotros no conocemos nuestras cadenas de suministro. Entonces, factor fundamental, sencillo, conocer mejor nuestras cadenas de suministro a profundidad. Quiénes son, con quiénes tratamos, cuáles son los criterios de selección de nuestros propios proveedores, cómo nos vendemos a nuestros proveedores, ¿cierto? La diversificación de las cadenas de suministro, de acuerdo, lo que pasa es que ya la diversificación, entonces muchos de los que seguramente tienen grandes negocios y una buena parte de su portafolio de insumos viene, por ejemplo, de la China, entonces ya estamos hablando de la regionalización del portafolio, ¿cierto? Entonces empezar a buscar un poquito más cerquita, o proveedores principales o proveedores sustitutos que nos disminuyan ese nivel de riesgo y como tal otras prácticas de gestión de riesgo que pueden verse, por ejemplo, tornadas a soluciones digitales, en donde se pueda y cuando se pueda, soluciones digitales desde el control de las operaciones con sensores, pero también soluciones digitales para la firma de contratos, soluciones digitales para el tracking and tracing, ¿cierto? Que entre otras cosas, pues, está en auge. Eh, lo que hablábamos de cómo blindar nuestros contratos y cómo tener una mejor fuerza laboral. Eso nos debería permitir hacer una mejor gestión, por lo menos en un nivel básico. Listo, profe, pues ya aquí estaba revisando, creo que por temas de tiempo, podemos, yo creo que por temas de tiempo podemos responder, profe, si quieres esta última pregunta para que podamos ir cerrando como el espacio, también por respeto a las personas que se vinieron conectando desde las 5 en punto. Nos pregunta Perfecto. aquí Edwin Molano, teniendo en cuenta que uno de los aspectos más importantes para la efectividad en la cadena de suministro a nivel macro es el transporte multimodal. ¿Cómo hacer para que se establezcan políticas macro para que en Colombia se vuelva a activar, por ejemplo, el sector, el transporte de carga por medio de ferrocarril u otro medio que disminuya el gasto de transporte? Bien se sabe que para exportar un producto, particularmente de una pyme, le sale más caro pues el transporte terrestre en el país que hacerlo llegar por vía marítima, por ejemplo. Creo que hay un tema bastante complejo en todo lo que tiene que ver con las redes de transporte. Sí, pues ojalá tú tener una respuesta concreta para esa pregunta. Yo me referiría a lo que les mostraba al principio, al Logistics Performance Index, en el que pues dimos ese salto del 94 en 2016 al 58 en 2018. Eso nos muestra que pues ganando, si la resta no está mal hecha, 36 puestos. Eso nos muestra que algo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando, pero los demás también están trabajando. Entonces, en la medida en que nos vamos acercando a ese primer grupo, a ese lote de líderes, pues va a ser más difícil, ¿cierto?, avanzar. Eso para decirles que, digamos que hay dos elementos fundamentales. Uno, tener estos espacios y que nosotros hemos ganado ese posicionamiento como logísticos en las organizaciones y a nivel país. Y de hecho, hemos logrado como comunidad logística que Colombia tenga hoy una política COMPES de logística. Si no tuviéramos esa política de logística, entonces lo que se ha hecho en los últimos años de la ampliación del Dorado, la ampliación de José María Córdoba, la ampliación de muchos aeropuertos regionales, las vías 4G, la conectividad en ciertas troncales, la conectividad incluso intraurbana, que en Medellín, más que en Medellín hacemos 1 kilómetro de vía y aparecen 10 carros. Y eso pues pasa, es un fenómeno mundial, que ojalá encontremos la manera de revertirlo. Entonces el mensaje aquí es, hay esperanza, los puertos también, digamos que en términos aduaneros, el factor, el pilar de los trámites aduaneros en el LPI también se mejoraron. Los que trabajan en Info y Expo que nos están escuchando pueden dar fe de esto, ¿cierto? Seguimos teniendo inconvenientes, seguimos teniendo mucho por mejorar, pero los tiempos de la atención y de la tramitología aduanera ha mejorado, va a seguir mejorando, la infraestructura ha mejorado.
vamos por el camino. Lo que pasa es que ojalá fuera más rápido, ojalá tuviéramos mayor velocidad para ver mejores resultados y para poder ayudarle más a ese sector industrial, que pues, yo lo decía hace un momento y la persona que hace la pregunta lo recalcaba, la mayor parte de las empresas en el país son pymes y pues esos gastos y costos de transporte internacional muchas veces se salen de sus manos. Yo ahí, Carlos, pues abuso un poquito, también tengo que dar ahí una reflexión porque he participado con Cámara de Comercio, con Andy, con Anit, en varios seminarios, en varios paneles, y creo que también hay un tema de fondo en este aspecto, y es precisamente lo que estamos hablando hoy. Nos hace falta una mayor capacidad de gestión, y mayor capacidad de gestión es ganas de meterlas en el chicharrón, ¿cierto? De lo que le implica una pyme exportar, porque pensamos que porque es pyme no podemos exportar, porque pensamos que porque me lo han dicho a mí, porque lo que yo hago es eso, ir a las empresas permanentemente, unas porque me llaman, otras porque yo voy y toco la puerta con el equipo, y lo que nos encontramos es que, pues yo para qué exporto, si llevo 30 años haciendo esto, no necesito más, siempre he crecido, ¿para qué me voy a poder ese chicharrón de exportar? ¿Cierto? Y muchas otras porque no tenemos preparada la estructura, y cuando hablo de estructura es las personas, ¿cierto? Con la preparación idónea para que nosotros podamos hacer mejor gestión, encontrar mejores maneras de hacer costos, ¿cierto? Y estructurar esa plataforma de exportaciones o incluso de tener quien nos ayude a buscar fuentes alternas de suministro o materiales alternos para poder tener productos más competitivos en nuestras pymes. Sí, yo creo que la pregunta pues es bastante amplia, creo que haría inclusive para otro webinar, Sí. pero... Varias cosas de esto ya son para varios webinars. Sí, señor, total. Sin embargo, pues por temas de tiempo les agradezco a todas las personas que quedaron conectadas, más de 100 personas nos quedamos conectados pues en este espacio, les agradecemos por su tiempo. Simplemente invitarlos a nuestros próximos eventos. La próxima semana tenemos un invitado especial, el director del clúster de moda y fabricación avanzada de la Cámara de Comercio de Medellín. Vamos a estar hablando de los retos en la planeación y recuperación de la industria de la confección. Y durante el mes de julio vamos a tener también varios invitados en diferentes temas dentro de la cadena de abastecimiento y en otros temas de logística. De recordarles el contacto de la especialización, como siempre, este es un espacio que viene desde la universidad, en la especialización en dirección de operaciones y logística. Este tema, el profesor Raúl Alejandro también es de la especialización, se tocan durante toda la especialización, entonces pues nada, les agradecemos a todos y quienes deseen tener más información. En la pantalla está el número de los contactos y los correos para que se pongan en contacto con nuestras asesoras comerciales y el coordinador académico también. Finalmente, pues agradecerles a todo su tiempo. Profesor Raúl Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que fue un espacio bastante ilustrativo para todos, en el que podemos aprender mucho y más sobre este nuevo modelo VUCA. Creo que pues, fue bastante interactivo para todos y más por los sondeos. Muchas gracias pues a todos por participar. Y Carlos, eso te iba a decir. Qué pena te interrumpo. Para los que tengan ahí un par de minutos más, sería chévere si les compartimos ahí como las 3 pantallitas del sondeo. Y pues aprovecho mientras que buscas ahí para compartirlo. Muchas gracias a todos por su espacio, por su atención, por sus preguntas. Y bueno, arrieros somos y en el camino nos vemos, decía mi abuelo. No, Beatriz, gracias por este tiempo, por este espacio, toda la dedicación que pusiste para la charla. Mira que la gente está feliz, todavía sigue conectada. Esperamos tenerte nuevamente por acá. Gracias, Luzma, a ti por todo el apoyo. Muchas gracias a todos por su tiempo, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Carlos, gracias a ti. Gracias a todos. Cuídense mucho.